Listo, compañeros. Entonces les comentaba que a veces, digamos, en las empresas o en algunos en En algún el proceso, cajoncito, ahí. ¿cierto? No manejamos o no somos capaces a veces, de pronto las personas que lideran esos procesos o que están a cargo de coordinar algunas de esas actividades en las organizaciones, no son capaces de detectar esas situaciones que afectan los procesos, ¿cierto? A veces esas cosas no son tan obvias o de pronto a veces las dificultades sí son muy obvias, pero no podemos encontrar muy fácil como las herramientas para poderlas subsanar, ¿cierto? Para poder, digamos, mitigar esos daños o mitigar esas afectaciones y poder continuar con el proceso. Entonces siempre tiene que existir, muchachos, unas herramientas a nivel interno de las empresas que nos ayuden a verificar los procesos, ¿cierto? Y sobre todo auditar y encontrar fallas en los procesos. Miren que es acá donde empieza a volverse importante esta labor y donde empieza a tener una relación un poquito más directa con el tema de nosotros los contadores, ¿cierto? Porque muchos de nosotros, o digamos, de acuerdo a la formación académica o a la formación que nosotros adquirimos como contadores, muchachos, conocemos y entendemos muchos elementos que a nosotros nos ayudan o que nos permiten poder realizar trabajos de auditoría, ¿cierto? Los contadores podemos desenvolvernos en muchos campos, no solamente en el área contable, podemos ser auditores internos, auditores externos, ¿cierto? Y tenemos que entender que para poder desarrollar cualquiera de estas actividades, ¿cierto? Pues tenemos que saber o poder entender los procesos y poder entender eh, de qué manera tenemos que estructurar metodologías que nos permitan subsanar, mejorar o en algún proceso reestructurar alguno de los procedimientos que se tengan establecidos en las organizaciones, ¿cierto? Entonces es importante pues poder establecer eso. Entonces dice que de acuerdo a esto es por esta razón, ¿cierto? Que la teoría de las restricciones se basa en detectar el cuello de botella y actuar sobre él. ¿Listo? No sirve de nada mejorar algunos otros procesos en la empresa, como le llamamos a veces en el argot popular, pues como darle pañitos de agua tibia a una situación por encimita cuando de raíz no se solucionan o no se tratan los temas, ¿cierto? Que son los que generan las dificultades en los procesos, ¿cierto? Siempre el problema se debe abordar de raíz, se debe buscar los responsables, se debe estructurar nuevos procesos, se debe practicar o realizar metodologías que permitan mejorar y dinamizar esos procedimientos que están fallando, ¿cierto? Y que lo que hacen es fallar, buscar una falla o provocar, perdón, una falla generalizada en la organización. ¿Listo? Tenemos que entender, y lo habla por acá más adelante en una partecita de la presentación, y es que las empresas son unos sistemas que tienen que trabajar unidos, ¿cierto? Y a veces en eso fallan también las empresas bueno, hablemos desde el punto de vista de las responsabilidades, los responsables de la gestión en las empresas, ¿cierto? Y lo ve uno. ¿Y por qué se presenta esto, muchachos? Pues como les decía al inicio, porque es que resulta que las empresas están conformadas por personas, ¿cierto? Y los seres humanos vivimos cargados o llenos de muchas situaciones o de muchas cosas que afectan cualquier cantidad de cosas o de elementos o de procesos en los que estemos involucrados, ¿cierto? Entonces a veces tristemente veo uno en las empresas que se dicen entre compañeros, no, yo no le voy a entregar el informe a esa del área de contabilidad porque a mí esa vieja me cae muy mal, ¿cierto? Lo ve uno. O resulta que ellos me entregan siempre la información tarde, entonces yo también se la voy a entregar tarde. Y no vemos que a veces esas relaciones o el no saber separar o limitar esos espacios, ¿cierto? Que tenemos como seres humanos en las organizaciones, lo que hace es generarle un daño, ¿cierto? Un reproceso, un retraso en la generación de información, en la generación de productos, de, bueno, X cantidad de elementos que se procesan o que se manejan en las organizaciones y que lo que estamos haciendo de entrada pues es un daño a la empresa, ¿cierto? Estamos afectando o estamos debilitando ese eslabón de esa parte del proceso de nosotros que lo que termina es afectando todo un proceso continuo. Porque si yo no le entrego ese proceso al área contable, yo no le entrego ese informe al área contable, el área contable no puede procesar su información contable a tiempo, ¿cierto?
Y si esa información contable a tiempo no se genera, entonces probablemente no generamos inversión, ¿cierto? O no nos pagan, o no nos sale el crédito que necesitamos del banco, o bueno, podemos retrasar cualquier otro proceso, o no está a tiempo la nómina, o bueno, cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces mire que cuando nosotros generamos o cuando nosotros nos convertimos en esa parte débil, en ese cuello de botella del proceso, pues lo que estamos haciendo es afectando como tal a toda la organización. ¿Listo? Dice que cualquier mejora que se realice sobre el cuello de botella o sobre esa situación coyuntural se traducirá en una mejora del ritmo global, ¿cierto? Entonces, cuando se mitiga y se estructura y se mejora el proceso desde esa parte del eslabón débil, pues eso va mejorando todo el proceso continuamente, ¿cierto? En forma progresiva, de ahí en adelante. Listo. Dice acá, esto pues es como un complemento, ¿cierto? Dice que la meta es ganar dinero, no ahorrarlo, ¿sí? Y que la pregunta no es cómo podemos hacer con menos recursos lo mismo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Sino cómo podemos hacer mucho más y mucho mejor con los recursos que tenemos. Entonces la idea es que siempre los planes estratégicos de las organizaciones estén enfocados o estén en miras de eso, de mirar cómo podemos optimizar y cómo podemos aumentar esa capacidad de producción, ¿cierto? A veces pasa, muchachos, y lo decía en una de mis cátedras de esta semana que estábamos trabajando un tema similar, y es que conocemos a veces empresas, ¿cierto? Sobre todo en estas ciudades pequeñas pasa que uno ve una empresa que nace, se llama, qué sé yo, Arepas Doña Chepita, entonces se constituye Arepas Doña Chepita, pasan 20, 25 años y Arepas Doña Chepita está exactamente igual, en el mismo local, vendiendo los mismos productos, con la misma clientela, ¿cierto? No generamos crecimiento y es porque a veces tenemos que atender una cultura de que cuando alcanzamos un tope que cubre nuestras necesidades básicas, entonces hasta ahí se nos acaba como el impulso, ¿cierto? Y pasa, a nivel de industria pasa mucho eso. Acá vemos empresas que toda la vida pasan siendo la misma empresa, con la misma cantidad de empleados, no generan crecimiento, y es precisamente por eso, porque empezamos a sesgar esa capacidad productiva que pueda tener la empresa simplemente porque ya hay un conformismo respecto a lo que se tiene, ¿cierto? O a lo que está generando. Entonces, esta parte o este tema de la teoría de las restricciones también nos ayuda a eso, ¿cierto? A ver y a entender que muchas veces las restricciones o las limitaciones no están ligadas a que algún proceso salga mal, ¿cierto? Porque los procesos puede que salgan bien, pero simplemente si es la visión de la persona que está dirigiendo la empresa, si simplemente es la visión de la persona que tiene al cargo esa administración o que tiene a cargo ese reto de generar crecimiento a la organización, la que está sesgada, la que está limitada, la que está restringida, pues simplemente la empresa va a seguir funcionando bien, pero no va a crecer, ¿cierto? Va a seguir haciendo lo mismo, con lo mismo y de lo mismo, ¿listo? Entonces, esta teoría nos ayuda o también nos permite, pues, empezar a plantearnos preguntas de este tipo, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer mucho más o cómo podemos mejorar lo que ya hacemos con los recursos que ya tenemos, ¿cierto? Sin tener que invertir más, y no quiere decir que no se pueda invertir, es que es todo lo contrario. Para poder ganar hay que invertir, ¿cierto? No se puede limitar ese pensamiento o esa noción de que se necesita inversión para poder generar crecimiento, ¿listo? Entonces, la clave del TOC, ¿cierto? De la teoría de las restricciones o las limitaciones es que la operación de cualquier sistema que sea complejo, ¿cierto? Consiste en una gran cadena de recursos independientes. Recuerden ustedes que cuando hablamos a nivel organizacional de recursos, estamos hablando de todo lo que tiene o todo con lo que cuenta la empresa para operar y para desarrollar una actividad. Entonces, cuando hablamos de recursos, hablamos de las personas, ¿cierto? Que son el recurso humano. Cuando hablamos de recursos, hablamos de la tecnología, que son las herramientas tecnológicas que tiene la empresa, de las maquinarias, de las instalaciones, de la materia prima, de pues, la financiación, ¿cierto? O sea, el capital de trabajo con el que contamos para poder desarrollar las actividades, el dinero, la liquidez, todo lo que tenemos para poder generar esos elementos o esos bienes que producimos, ¿cierto? Pero solo unos pocos de ellos, ¿cierto? O sea, en algunos de esos recursos o en algunos de esos elementos con los que cuenta la empresa, ¿cierto? Existen algunas condiciones
que afectan la salida de toda la producción, ¿cierto? O el desarrollo de todo el proceso cíclico como tal, ¿cierto? Eso es a lo que llamamos entonces las restricciones. Nos complementa acá entonces afirmándonos que la teoría de las restricciones reconoce que el desempeño de cualquier organización está limitado por sus restricciones, ¿cierto? De manera que desarrolla un enfoque específico para administrarlas como soporte. Entonces, la teoría no solamente nos hace caer en cuenta de que hay que determinar lo que no está bien en un proceso para arreglarlo, ¿cierto? Pues obviamente es del conocimiento básico o general que siempre los seres humanos tratamos de buscar soluciones, ¿cierto? A lo que no está bien o a lo que no funciona, tanto en un proceso como en nosotros mismos, en la vida misma. Es también entender que esta metodología o que esta teoría nos va a ayudar a buscar algunas soluciones, nos va a plantear algunos elementos que ayudan, ¿cierto? Primero a poder detectar esas situaciones que no están bien en las organizaciones y segundo a darnos algunos elementos o herramientas que nos permitan o que nos den algunas pautas o bases para poder mejorar esos elementos, ¿cierto? O esas situaciones que están dificultando o limitando el proceso. Esta teoría tiene un autor, ¿cierto? Entonces el autor de esta teoría fue el señor Elian Goldratt. Bueno, no sé bien cómo se pronuncia de acuerdo a la nacionalidad o el lenguaje de originalidad del autor. En el año 1975, ¿cierto? Él fue un físico creador de un instituto con sedes en más de 10 países en el mundo, ¿cierto? Y la obra cumbre en la cual se plantea toda esta teoría es un libro que se llama La Meta, ¿sí? Lo que hace, pues, o lo que él plantea en este libro es la forma o narra a través de ciertos elementos o de ciertos conceptos, pues, cuáles son los principales elementos que restringen el curso de una gestión o de una operación de una organización, ¿cierto? Básicamente. Entonces, es bien interesante por si, a modo de recomendación, por si alguno alguna vez le interesa averiguar más sobre el tema o leer su obra, pues es bien interesante para darle mayor entendimiento a la asignatura. Y pues como les decía al inicio, muchachos, esto es para nosotros, ¿cierto? Para la vida misma, para lo que vamos a hacer y para nuestro ejercicio profesional. Hay además entonces, muchachos, unos aspectos que dificultan el logro de las estrategias en las organizaciones, ¿cierto? Y que a través de esta teoría de las restricciones, pues nos podemos analizar y determinar o detectar, ¿cierto? Entonces, detectar los objetivos misionales a partir de la estrategia encuentra en el camino diferentes aspectos que dificultan el logro. Recuerden, cuando hablamos de estrategia, pues hablamos de todos los planes a futuro que tenga la organización, ¿cierto? De lo que la empresa tiene proyectado hacer o cumplir en el largo, mediano y corto plazo, ¿cierto? De todo lo que la empresa planea alcanzar en unos tiempos determinados. Entonces, alcanzar esos objetivos o poder cumplir o darle un cumplimiento específico a esas estrategias, pues a veces genera o presenta algunas limitantes, ¿cierto? En ese cumplimiento. Miremos cuáles son las que se nos plantean a través de la teoría. Entonces acá nos habla de tres, nos dice que primero los factores que se determinan por fallas o errores humanos, ¿cierto? Daños, defectos y trastornos que dependen del grado de variabilidad de estos. Entonces, todos los seres humanos estamos llamados a errar, ¿cierto? No hay ninguna persona que pueda decir que todo lo hace a la perfección, todos cometemos errores y sabemos que es una característica, una condición esencial del ser humano, ¿listo? Es algo que no podemos cambiar. Pero lo que sí podemos es establecer mecanismos que nos lleven a errar menos, ¿cierto? O a hacer las cosas mejor o a mejorar nosotros mismos. Y eso es algo que nosotros podemos hacer desde el punto de vista de lo que hacemos nosotros mismos como trabajo, ¿cierto? Como empleados. No necesitamos o no es necesario que haya una persona todo el tiempo detrás de nosotros diciéndonos qué tenemos que hacer o cómo tenemos que actuar o cómo podemos mejorar, ¿cierto? Recordemos que en las organizaciones el control interno empieza desde el mismo empleado, muchachos, ¿listo? Desde las funciones que realizo. Cuando yo en mi trabajo, si yo soy el auxiliar contable, entonces yo digito las facturas todo el día. Si yo mismo antes de darle guardar a esa factura en el sistema, reviso lo que hice, veo que lo hice bien, eso es control interno, ¿cierto? Y están haciendo desde mí mismo y desde cualquier cargo, ¿cierto? Desde el mensajero hasta el presidente de las organizaciones, tienen un llamado y una responsabilidad al control interno, ¿listo? Entonces, desde estas fallas o factores humanos,
pues se presentan, como les decía aquí anteriormente, dificultades o aspectos que impiden el logro de esas estrategias, ¿cierto? Segundo, entonces, el desconocimiento de las estrategias y comportamientos de los proveedores. Y yo acá les hago un llamado bien interesante, muchachos, que siempre cuando he dictado esta cátedra, todos como que quedamos un poquito reflexivos. Y es que, por ejemplo, muchachos, muchos de ustedes trabajamos en empresas que tienen diseñados, estructurados unos buenos planes estratégicos. La pregunta es, muchachos, ¿conocen ustedes ese plan estratégico de la empresa para que la que trabajan? ¿Saben ustedes cuáles son los objetivos que tiene planteados a largo y a corto plazo, ¿sí? ¿Y qué hacen ustedes dentro de la realización de esas funciones diarias para que eso mejore, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que desde el trabajo que hacemos contribuyamos al crecimiento de esa organización, al cumplimiento de todas esas metas o estrategias que desde la gerencia, desde el máximo órgano de administración tiene planteado para esa empresa, ¿sí? Ahí les dejo la reflexión, ¿será que realmente cumplimos con eso? ¿Será que realmente la empresa se ha empeñado? Porque bueno, no necesariamente tiene que ser un error de nosotros o de los empleados, ¿cierto? A veces también la misma empresa falla en el tema de no involucrar, ¿cierto? A todas las personas de la organización, de no darles una participación, de no darles una voz o un aporte a lo que quiere, ¿cierto? De darle a conocer a todos los empleados cuáles son sus planes, cuáles son sus objetivos, de qué manera quieren cumplir con qué elementos o con qué estrategias, ¿cierto? Entonces, a veces pues también las empresas fallan en eso, pero también debemos conocer que no solo la falla es de la empresa, ¿cierto? Que también desde el punto de vista de nosotros a veces no nos comprometemos o no, como lo decimos en el argot popular, no nos ponemos la 10, ¿cierto? No nos ponemos la camisetica de la empresa a contribuir. Simplemente queremos lo que sí queremos y lo que sí contribuimos es en que nos paguen a tiempo, ¿cierto? Que no nos demoren el pago, pero a veces nos falta un poquito más de sentido de pertenencia, ¿listo? Tercero, la persistencia de ciertos obstáculos que a partir de la concepción cultural misma de los directivos no se hacen visibles y que pasan desapercibidos, ¿cierto? Entonces, a veces los problemas que se generan o las dificultades, los cuellos de botella que no ayudan o que van en contra de los planes estratégicos de las organizaciones, pues nace desde los mismos gerentes, ¿cierto? Recordemos, muchachos, y es una connotación bien personal, ¿cierto? Esto que les voy a decir no es algo que esté en ningún libro, ni que sea parte del concepto, del contenido de la teoría de las restricciones, vuelvo y les repito, es una percepción muy personal, y es que por muy gerente que sea un gerente de una empresa, pues hay gerentes malos, ¿cierto? Hay personas que a veces llegan a esos cargos a través de presiones, a través de, bueno, de muchos medios que existen y que no podemos cegarnos y desconocer que existen en Colombia, ¿cierto? Y llegan a ocupar ciertos cargos personas que a veces no tienen habilidades a nivel humano, ¿cierto? O que no tienen incluso a veces los conocimientos técnicos que requiere un cargo como ese. Entonces, hay muchas ocasiones en las que esos gerentes o esos administradores o esos gestores, pues también se convierten en el obstáculo, ¿cierto? También son la persona que no deja que su empresa avance porque no trata bien a sus empleados, ¿sí? Y eso es una limitante grandísima que se presenta en las organizaciones, no generar buenas condiciones para las personas que colaboran con la actividad. O a veces no tienen claridad acerca de lo que la empresa necesita, ¿cierto? Para poder crecer, para poder aumentar, acerca de los mercados en los que está participando, acerca de la mejora en los procesos para disminuir costos de producción, ¿cierto? Y todo eso se necesita. Entonces, a veces esa falta de visión, pues también limita, ¿cierto? También se convierte en un obstáculo para el desarrollo de la empresa. Bueno, muchachos, hasta acá, hasta esta primera parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que hemos visto? Ya vamos desarrollando un poquito con más claridad el concepto de lo que es la teoría de las restricciones y sobre el objetivo que tiene, ¿cierto? ¿Alguien tiene entonces alguna pregunta hasta acá, hasta el momento? ¿O continuamos? Terminamos, profe. ¿Todo bien? Listo. Listo. Sí, Bueno, profe. muchachos, entonces, adicional, entonces esta teoría de las restricciones tiene algunos, ¿cierto? Como algunos principios básicos o algunas nociones básicas para su estructura. Entonces dice, hay varios, acá vamos a hacer un repaso de dos de ellos.
El primero entonces es el principio óptimo global versus el principio óptimo local, ¿cierto? ¿Y a qué hace referencia a esto? Entonces dice acá, lucha contra la estructura jerárquica piramidal clásica, ¿cierto? Como primer principio hay que considerar que los departamentos o las instancias o las áreas de trabajo de las organizaciones no deben ser islas independientes, ¿cierto? Donde se mida solo por su productividad local. Es decir, este primer principio básico de la teoría de las restricciones, y se los planteaba creo que yo de manera un poco menos técnica al principio, data sobre el dinamismo que tiene que tener toda la óptica o toda la visión global de la organización, ¿cierto? Que todas las áreas de trabajo, todas las dependencias que componen una empresa o una organización tienen que estar alineadas, ¿cierto? Tienen que trabajar de forma unísona para conseguir un mismo objetivo en específico, ¿cierto? No son los logros de una dependencia en específica, son los logros de toda la empresa. Entonces, entender esta dinámica y poder trabajar y poder generar equipos de calidad, ¿cierto? Que trabajen de manera conjunta es muy difícil en las organizaciones, muchachos, y lo viví yo. Yo trabajé muchos años en una empresa, acá como por planearles un ejemplo, no es por contarles un chisme, simplemente por plantearles un ejemplo. Yo trabajé muchos años en una empresa donde el ambiente laboral no era muy óptimo, ¿cierto? Donde muchas veces las personas de las áreas de, qué sé yo, logística y despachos, pues no se llevaban bien con las personas de las áreas de facturación, por ejemplo, y son dos áreas que tienen que trabajar de la mano, ¿cierto? Lo que factura un área, que es la que se encarga del inventario del sistema, pues tiene que trabajar muy de la mano del área que maneja el inventario físico de la entidad, ¿cierto? Si no, no funciona. Y si esas personas no se llevaban bien, pues todos los días chocaban, todos los días habían caos, todos los días habían reprocesos, todos los días las personas generaban situaciones de incomodidad para el resto de la empresa, retrasaban procesos, ¿cierto? Hasta que llegó un punto en el que la única solución que hubo para poder mediar o para poder mitigar un poco ese tema fue cambiar mucha parte del personal, ¿cierto? De las dos áreas, para poder, digamos, estructurar y generar un mejor ambiente de trabajo y mejorar el proceso. Sin embargo, la teoría de las restricciones no plantea como tal que solamente los errores estén en los empleados, ¿cierto? Que sean siempre el factor humano el que genera la situación difícil. Acá es simplemente como por plantear un ejemplo, ¿listo? De lo que se trata. Entonces, cuando hablamos de un óptimo local, o sea, de un desempeño óptimo en un área específica de trabajo, ¿cierto? Entonces dice que puede suponer un problema para el resto de la empresa. Cuando hay un área en específico que no está trabajando bien o que está generando un, un error en el proceso, pues desde ahí en adelante empieza a generarse un error en todos los procesos, ¿cierto? Algo que sale mal desde acá, pues no puede tener un desempeño, un rendimiento óptimo en adelante. Entonces acá nos plantea un ejemplo, dice, un puesto que se encuentre antes del puesto de botella, ¿cierto? Si produce el 100% de su capacidad productiva, creará sobre stock, o sea, va a sobredimensionar, ¿cierto? Y va a tener problemas en la parte de los inventarios, porque justo después tiene un limitante que no es capaz de absorber toda esta producción. Por ejemplo, vamos a plantearlo a través de un caso práctico. Si es una empresa que tiene una planta de producción, ¿cierto? Y esta planta de producción está generando todos los días los volúmenes que de acuerdo al plan estratégico tiene que crear, ¿cierto? Pero resulta que el área de almacenamiento o el área de bodega tiene problemas, tiene algunos problemas de espacio o tiene algunos problemas de infraestructura o tiene algunos problemas de ambiente, ¿cierto? De clima que no ayudan a que toda esa producción que está generando muy bien el área de producción se mantenga en buenas condiciones o se pueda conservar en óptimas condiciones, pues de nada sirve que yo tenga una planta de producción muy buena si tengo problemas en el almacenamiento, ¿cierto? Porque entonces los productos en ese periodo o en esa parte del proceso, mientras están en esa área de almacenamiento, pues van a tener deterioros. Si el problema es de seguridad, pues van a haber pérdidas de inventarios, ¿cierto? Si el problema es de ambiente, pues entonces los productos se van a dañar o van a tener problemas por temas de clima o de condiciones de almacenamiento, ¿cierto? Entonces, hay que entender que, por ejemplo, en este caso,
la limitante de la empresa no está en su capacidad productiva está muy buena, ¿cierto? Y tiene una planta de personal óptima y tiene un personal que trabaja muy bien. Pero si el problema está allí en el área de almacenamiento, ¿sí? Pues obviamente las ventas van a empezar a colapsar o van a empezar a haber muchas devoluciones, ¿cierto? Porque los productos en ese daño que sufren el almacenamiento pues cuando se venden la gente ya no tiene el producto en óptimas condiciones y lo va a empezar a devolver, ¿cierto? Entonces miren que desde ahí en adelante, cuando existe una falla en ese proceso, todo en la empresa empieza a colapsar, ¿cierto? Eso es una restricción, ¿sí? Hablándolo desde el punto de vista de la teoría de las restricciones, pues es una limitante, ¿cierto? Una falla en ese plan estratégico, algo que no se visionó bien, algo que no se determinó bien desde el principio a la hora de establecer la infraestructura para esa entidad y que está generando limitantes en adelante, ¿cierto? Entonces dice acá que es por ello que la estructura piramidal clásica puede dar lugar a problemas en el conjunto de la empresa si un mando intermedio, un área intermedia, ¿cierto? Busca el 100% de producción de su departamento sin pensar en esas fallas que hay en adelante. Quiere decir que de acuerdo a un esquema piramidal, ¿qué habría que hacer acá? Pues la planta de producción tiene que empezar a mitigar o a hacer unos cambios en su producción mientras que se subsana el problema del almacenamiento, ¿cierto? Hay que minimizar ese tema para que los stocks y los inventarios que se van produciendo posteriormente no les pase lo mismo, no tengan la misma falla, ¿cierto? Entonces, muchas veces la solución se plantea y se tiene que empezar a estructurar y a trabajar dentro del mismo área donde se presenta el cuello de botella, pero hay que, todas las otras áreas o dependencias de la organización, pues tienen también una relación directa sobre eso, ¿cierto? Tienen que hacer estructuras, tienen que hacer cambios, porque hay que entender que las dificultades de las empresas no son una locación independiente, ¿cierto? No es algo que ocurra allá y que sea ajeno a nosotros. Todos estamos involucrados y todos tenemos que ver en el proceso. ¿Listo? A eso hace referencia ese primero de los principios básicos de las teorías de las restricciones. Otros los iremos desarrollando más adelante, pues con el desarrollo del curso. Entonces, adicional acá, muchachos, la teoría o la definición nos trae a unos pasos, ¿sí? A un análisis o a un planteamiento que se llama los 5 pasos de enfoque y es, digamos, la manera o la forma como se deben estructurar o se deben empezar a trabajar esos cuellos de botella una vez son detectados, ¿cierto? Entonces nos dice que la teoría de las restricciones está convencido de que la fuerza de una cadena está limitada por la fuerza del eslabón más débil, ¿cierto? A veces ese eslabón débil empieza a destruirnos toda la cadena, la pirámide, lo que estamos construyendo, ¿cierto? No sé si alguna vez cuando estaba chiquito hizo eso que hacía uno con las fichitas del dominó o con las cartas, ¿cierto? Que construía unas torres o unas cosas y resulta que cuando uno tenía una fichita que no estaba bien o que tenía un defecto, que quedaba mal, entonces se acomodaba y todo lo que uno ponía de ahí en adelante pues empezaba a tambalear, ¿cierto? A destruirse. Es una analogía que yo traigo para determinar acá, ¿cierto? Mire que toda la limitante o toda la estructura, toda la base de un proceso siempre se va a ver afectada de acuerdo a ese eslabón más débil, ¿cierto? Eso lo va a ser lo que limita todo el proceso como tal, la no solución de ese eslabón débil que afecta todo el proceso, ¿cierto? Entonces dice, entonces dice acá, con lo que considera que hay que poner todo el esfuerzo precisamente en esas limitaciones del sistema, ¿cierto? De nada sirve una empresa, muchachos, que quiera, por ejemplo, que se dedica a prestar algunos servicios en específico. Entonces, tiene un muy buen área de ventas. El área de ventas vende y vende y vende y vende. Y resulta que cuando uno va a ver, las ventas cada año aumentan, pero cuando uno ve la empresa no genera crecimiento y uno dice, bueno, pero ¿por qué si cada vez aumentan más las ventas la empresa no está creciendo? Pues porque de pronto tenemos y hemos fortalecido muy bien el área de ventas, pero el área de producción o el área de prestación del servicio no está haciendo un buen trabajo, ¿cierto? Entonces, eso no permite que haya un crecimiento, ¿listo? Entonces, siempre es ilógico generar o centrar esfuerzos en otras áreas de la organización que de pronto sí van a ayudar a generar crecimiento en la empresa, pero sin que se subsanen esos eslabones débiles, pues no se está haciendo absolutamente nada, ¿cierto? Entonces acá nos dice
que dentro del enfoque de estos 5 pasos, pues se tiene que trabajar estructurado o enfocado en solucionar esos eslabones débiles, ¿cierto? Esas partes del proceso que no funcionan o que no están generando armonía al proceso que se esté realizando, ¿cierto? Entonces dice, primero hay que localizarlos, cosa que no suele ser tan trivial. Cuando hablamos de trivial, pues hablamos de que no necesariamente es tan difícil, pero tampoco tan fácil, ¿cierto? A veces identificar esos problemas. Entonces, primero es identificar el problema, identificar qué es esa parte del proceso que no está funcionando o que no está saliendo bien. Y después, pues, actuar sobre él para mejorarlo, ¿cierto? Para aumentar su capacidad o para disminuir el problema. A veces hay problemas que no tienen soluciones, ¿cierto? Como todo en la vida, hay cosas que se pueden solucionar y cosas que no. Mm, hay unos dichos pues como del argot popular muy básicos que dicen que si algo en la vida, que si un problema en la vida tiene solución, pues que bueno, que se solucione, ¿cierto? Y que si no tiene solución, pues que tampoco se preocupe, porque no hay nada que se pueda hacer. En este caso, pues cuando existan o cuando hayan en los procesos empresariales dificultades que no tengan solución, porque se van a encontrar muchos, pues simplemente lo que se hace es trabajar en son de mitigarlos, ¿cierto? Pronto no se pueden eliminar del todo, pero sí se pueden subsanar o mitigar o disminuir de acuerdo a otros elementos o a otras estrategias que se utilicen, ¿cierto? Listo, entonces, la teoría de las restricciones propone un sistema sencillo, ¿cierto?, de mejora de los procesos que consiste en los FIP Focus Steps, quiere decir los 5 pasos de enfoque, ¿cierto? Es el mismo título que tenemos traducido arriba. ¿Esos pasos cuáles son? El primero es identificar el cuello de botella, ¿cierto? Conocer cuál es la situación que nos está generando esa falla en el proceso. El segundo, explotar ese cuello de botella. Entonces, cuando hablamos de explotar, pues no quiere decir que vayamos a explotar el área que no funciona. Qué chiste tan malo. Simplemente vamos a decir que lo que vamos a hacer es analizar, ¿cierto? Explorar muy bien esa situación que no está funcionando bien, explorar por qué se está presentando, debido a qué la está causando, qué la está generando, ¿cierto? Entenderlo. Cuando hablamos de explotar es poder entenderlo, poder llegar hasta el fondo del asunto, poder conocerlo muy bien para poder determinar de qué se trata, ¿cierto? El tercero, entonces, es subordinar todas las decisiones al efecto sobre la limitación. Entonces, es empezar a establecer responsables, empezar a establecer con personas que se comprometan con el proceso, con la mejora del proceso, empezar a determinar las acciones, ¿cierto? De lo que se va a hacer, las acciones que vamos a empezar a tomar para poder subsanar ese problema y poder empezar a construir una solución válida sobre él, ¿cierto? El segundo es elevar la restricción, ¿cierto? Cuando hablamos de elevar la restricción es que una vez ya está subsanado el problema, pues entonces podamos elevar o quitar esas acciones de mejora, ¿cierto? Decir que ya, entender que ya hay una satisfacción total de la dificultad que se planteó. Y pues simplemente el quinto es tener en cuenta que este proceso se debe estructurar o se debe analizar para cualquier cuello de botella, ¿cierto? Que siempre es el proceso con el que se debe empezar a regular o a trabajar sobre alguna de estas situaciones pues difíciles. Entonces acá tenemos pues como unas definiciones de cada uno de esos pasos que ustedes pues pueden leer. Yo se las dejo acá para que ustedes pues como que complementen un poquito lo que ya hemos hablado, ¿listo? Hay adicional entonces unos inconvenientes en la teoría de las restricciones o de las limitaciones a la hora pues de su trabajo, de poder entenderla en un ejercicio práctico, ¿cierto? Entonces un inconveniente es que se debe conocer una gran cantidad de datos para poder actuar, ¿cierto? Según los criterios de la teoría de las restricciones hay que conocer los tiempos de cada producto. Cuando hablamos de los tiempos de cada producto, estamos hablando no solo de una cadena productiva, sino que estamos hablando de todos los elementos del cumplimiento de las estrategias como tal, ¿cierto? Del cumplimiento de los objetivos que tiene planteado la empresa dentro de su plan estratégico. Entonces, se debe conocer muy bien, ¿cierto? Usted no puede llegar a subsanar un problema cuando usted no conoce qué lo desencadenó, ¿cierto? Cuando usted no conoce la empresa o cuando usted no conoce las actividades que realiza la empresa, usted no puede llegar a subsanar un problema si no tiene o si no ha hecho todo ese trabajo de conocimiento de toda la organización y de todos los factores, tanto internos y externos, que tengan una relación directa con lo que ocasionó ese cuello de botella, ¿cierto? Entonces, pues,
Un inconveniente a veces que plantea esta teoría, pues es que se quiere muchas veces llegar a solucionar cosas cuando no se está en capacidad de hacerlo, ¿cierto? Por falta de conocimiento, entre otras cosas. Y otro es que en algunos ambientes no es fácil localizar las limitaciones del sistema, y se los decía ahorita, a veces es muy difícil encontrar qué es eso que está afectando o eso que está limitando, ¿cierto? Y muchas veces las empresas, para poder determinar esas fallas en los procesos, tienen que contratar asesoría técnica de otro tipo de profesionales, tienen que hacer estudios de mercado, tienen que empezar a hacer un trabajo de indagación, de investigación, de construcción de procesos, ¿cierto? De reconstrucción de evidencias para poder determinar. Entonces, eso también se convierte en un inconveniente o en una limitante para poder dar cumplimiento a lo que establece la teoría, ¿cierto? Sin embargo, pues lo que se busca es que no, estas limitantes no impidan el desarrollo de búsqueda de soluciones para esas limitaciones o esos cuellos de botella, ¿cierto? Listo, muchachos, aquí entonces, como para finalizar esta primera parte introductoria, entonces pues hay unas conclusiones, ¿cierto? Entonces acá nos dice que los primeros pasos deben ser localizar el eslabón más débil para poder y concentrar como todos los esfuerzos de la organización en solucionar, ¿cierto? Con el fin de que mejore tanto ese proceso como ese área, como toda la organización, ¿cierto? Todo eso va a redundar en una mejora continuada de todos los procesos y de la organización en general. Y segundo, que es posible que las medidas, que es posible que con las medidas que se adopten, ¿cierto? Para subsanar esa situación de dificultad en la organización, pues se subsane, ¿cierto? Deje de serlo o se solucione eso. Y que con eso, pues entonces lo que se busca es que la entidad empiece nuevamente ese ciclo, ¿cierto? Es decir, que no cuando se subsana un problema, entonces ya la empresa se tranquilice y diga, no, acá ya no está pasando nada, no. Siempre en la entidad se debe trabajar en pro de buscar esas situaciones que no funcionan, ¿cierto? De no esperar a que se presente una dificultad para poder empezar a trabajar en la mejora de los procesos, ¿cierto? Debe ser un proceso continuo, se los decía ahorita, que nazca desde cada una de las personas involucradas en los procesos y que sea un trabajo conjunto, ¿cierto? De toda la organización. Básicamente, pues hasta eso está esta primera parte o esta parte introductoria de la asignatura, muchachos. Ya entonces pasamos a la parte de la realización del ejercicio de aprendizaje, como les comentaba ahorita pues al inicio. Entonces ahí en la plataforma está encuentra cargado este documento que se llama La teoría de las restricciones, de lo complejo a lo sencillo. Es un complemento pues adicional como a toda esta parte introductoria que hemos visto. La idea es que entonces con todo esto que ya acabamos de analizar y con la lectura de este documento, pues entonces realicemos la actividad que hay propuesta acá en plataforma. ¿Listo? Que consiste en realizar un mapa conceptual en el cual nosotros establezcamos o determinemos ahí todos esos principales elementos de lo que aprendimos de la teoría de las restricciones hasta ahora. Y segundo, pues realizar una conclusión personal, un tope de media página en la que planteemos entonces qué nos queda de todo este conocimiento de lo que es el concepto de la teoría de las restricciones. ¿Listo? Por favor, chicos, ya se nos va a desconectar. Necesito, aunque ya acabamos acá, necesito que por favor nos volvamos a conectar para poder llamar a asistencia. ¿Listo? Y darles otra informacióncita y ya no nos demoramos mucho. ¿Listo? Entonces, por favor, ya se nos va a Listo. cerrar acá. Volvemos a entrar, llamamos la asistencia y ya no los demoro mucho para que los que quieran empezar a trabajar, pues lo puedan hacer de una vez. ¿Listo?